Hola, mi nombre es Agustín Cantú, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en Vista Alegre. La materia que nos acompaña es Práctica Procesal Civil y Mercantil. Vamos a hablar un poco del tema sobre las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles. En México, las sociedades mercantiles durante los últimos años han sufrido una serie de modificaciones. Por lo tanto, en la comunidad existe cierta desinformación sobre las formas jurídicas vigentes para las sociedades según sus características. En este contexto, los abogados juegan un papel clave no solo para orientar a los futuros socios sobre cuál es el tipo de sociedad mercantil más adecuado según sus intenciones, sino también para velar el cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley para la constitución de diferentes sociedades. Las sociedades mercantiles en México son aquellas que se forman de manera voluntaria entre un conjunto de personas que tienen un objetivo común de carácter económico. Eso sí, estas solo pueden existir bajo una denominación o razón social por medio de capitales aportados por los socios. Además, tienen la libertad de realizar toda clase de acciones comerciales para conquistar su meta, siempre y cuando cumplan con las leyes. Tomando en cuenta la legislación mexicana y su Ley General de Sociedades Mercantiles contempla diversas sociedades. Pese a que todas persiguen algún tipo de objetivo económico, las sociedades mercantiles se dividen en 5 tipos, según su finalidad, la participación, los socios y su forma de administración. Podemos encontrar que actualmente existen 7 tipos de sociedades mercantiles en México. Esto según la reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles realizada mediante el decreto DOF 1406 del 2018. Los tipos de sociedades mercantiles vigentes son la sociedad en nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acción simplificada. La sociedad en comandita simple está marcada en el capítulo 3, iniciando con el artículo 51, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Algunas de las características de las sociedades en comandita simple son: existen bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios comanditados, y además debe estar acompañada por las palabras sociedad en comandita o por la abreviatura SNCB. Están conformadas por uno o varios comandatarios que responden a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. También uno de sus varios comanditados que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Esta es una sociedad mercantil en México de tipo personalista. Esto quiere decir que se puede realizar a gusto propio y con la existencia de socios colectivos. Esto sí, para constituir un negocio como persona moral bajo este esquema debe de existir uno o más socios comanditados que respondan de manera ilimitada a las obligaciones sociales y uno o más que únicamente tengan la obligación de pagar sus aportaciones. En ejemplos, en México podemos encontrar a Cobre, Bronce, SNC, a JF Fernesters de México, SNCB, y la Viga Viana de CIA, SNCB. La sociedad en comandita por acciones está enmarcada en el capítulo 6, iniciando con el artículo 207, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Algunas características que los abogados deben de tener en cuenta son que estas sociedades están bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios comanditados. La denominación o la razón social está seguida por las palabras sociedad en comandita por acciones o por la abreviatura SNCB por A. Está formada por uno o varios socios comanditados, cumplen las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario, así como también de uno de los varios comandatarios que solo deben pagar por sus acciones. La SNC por A
se rige por las mismas reglas de la sociedad, salvo lo contemplado adicionalmente en los artículos 207, 209, 210 y 211 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Para entender este tipo de sociedades mercantiles, debes de saber que está conformada por dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Los socios comanditarios pueden autorizar y vigilar la sociedad, pero no tienen la facultad de desenvolverse como administradores. Mientras tanto, los socios comanditarios están obligados a cumplir con todas las obligaciones de la sociedad para que con los terceros, y efectivamente estos sí pueden administrar. En otras sociedades se establece un mínimo de capital y la reserva, que debe de ser del 5% de las utilidades anuales hasta llegar a un 20% del capital social. El mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. Podemos encontrar algunos ejemplos que son Grupo Senapisa, Iselibera, Agencia de Inversiones y Colbe Centro Educativo. Ahora, hablamos un poco de la sociedad de responsabilidad limitada. Está enmarcada en el capítulo 4, iniciando con el artículo 58, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Y también podemos hacer mención de algunas características que todo abogado debe de conocer. Esta sociedad existe bajo la denominación o bajo la razón social formada con el nombre de uno o varios socios. Dicha denominación o razón social está seguida por la palabra sociedad de responsabilidad limitada o por la abreviatura SDRL. Si dichas palabras o abreviaturas no figuran, entonces el tipo de sociedad mercantil no se considera de responsabilidad limitada, sino de un tipo en nombre colectivo. Las sociedades de responsabilidad limitada son muy recomendables para los pymes, sobre todo cuando se constituirán con una parte del capital familiar. Y es que la responsabilidad de estas sociedades está limitada al capital aportado. Por lo tanto, el patrimonio personal de los socios no se verá afectado en caso de que contraigan deudas. Este tipo de empresas, denominadas SRL, están conformadas por participantes sociales, es decir, el aporte de cada socio, y están a cargo de un gerente o director o dos administradores llamados solidarios o mancomunados, o simplemente un consejo de administración. Sin embargo, el único que debe de ser socio de la compañía es el gerente o el director, también conocido como administrador principal. Pese a las flexibilidades, estas sociedades deben tributar y declarar el IVA, así como cumplir con normativas comerciales y de salubridad, entre otras. Podemos encontrar algunos ejemplos, que son Toyota Motors Sales de México, SRDL, DCB, MAVE México, SRDCB, Grupo Pascual, SDR, IDCB y Cemento Cruz Azul. La sociedad anónima está enmarcada en el capítulo 5, iniciando con el artículo 87, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. También enmarcamos algunas características que todo abogado debe de conocer. Esta sociedad existe bajo una denominación diseñada libremente, aunque siempre deben de figurar las palabras sociedad anónima o la abreviatura S.A. Están conformados por al menos dos socios y estos solo tienen la obligación del pago de sus acciones. Cuentan con uno o varios comisarios designados en la escritura constructiva o la póliza de la sociedad anónima. La Asamblea General de S.A. aprueba o desaprueba cada una de las acciones a realizar por sus fundadores. Esta es una de las sociedades más utilizadas en México y el mundo, ya que sienta bases sólidas para posibles expansiones, crecimiento e incremento de su capital. Este tipo de sociedades mercantiles en México existen bajo la denominación y están conformadas por socios que tienen como única obligación
el pago de sus respectivas acciones. En la actualidad, el mínimo de capital para construir una SA es de 40,000 pesos. En cuanto a la reserva, es necesario que sea equivalente a un 5% de las utilidades anuales hasta completar el 20% del capital fijo. El mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. Otro punto interesante que su duración puede ser de 1 a 99 años. Por otro lado, las sociedades anónimas pueden ser cerradas o hacer oferta pública de sus acciones. Podemos encontrar a Mercadonia, Iberdrola, El Corte Inglés, Alcampo, Endesa, Sara, Vueling o Telefónica y Telcel. Las sociedades, la figura de la sociedad cooperativa está conformada en el artículo 213 del capítulo 7, en la cual se reconoce a esta como uno de los tipos de sociedades mercantiles, pero que a su vez estipula que este tipo de sociedades tiene su propia legislación especial. Dicha legislación especial es la Ley de Sociedades Cooperativas. Algunas de sus características que podemos mencionar que tienen por objeto satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios mediante actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se pueden dedicar libremente a cualquier tipo de actividad económica lícita. Las personas extranjeras no pueden figurar en cargos de dirección o administración. Una de las principales particularidades de esta sociedad es que ofrecen rendimiento por trabajo y consumo, además de que todos los socios deben pertenecer a la clase trabajadora. A diferencia de muchas otras sociedades, su fondo de reserva es de 10 a 20% de rendimiento de cada ejercicio social, lo cual debe estar establecido en un acta constitutiva. En cuanto al acta, también debe de contener la duración de la cooperativa, el importe del capital variable, domicilio y base de las prácticas, la liquidación de la sociedad, entre otras. Un ejemplo es SC Almazrán, fábrica de aceites de oliva, y Tanca SCM, Plancor SC, cooperativa y construcción. También la figura de la sociedad en nombre colectivo está enmarcada en el capítulo segundo, iniciando con el artículo 25, que define su concepto como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Hacemos mención también de algunas de sus características. Esta sociedad existe bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios socios. Cada socio responde a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. Ninguno de los socios puede ceder sus derechos sin la autorización del resto. Todos los socios participan en la administración cuando no hay administrador designado. Esta sociedad se trata de aquella que existe bajo una razón social y que además es demandada por todos los socios para que respondan con sus obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. La razón social tiene que formarse con el nombre de cada uno de estos socios y en caso de que no figuren todos en esta, se añadirá la palabra compañía o su equivalente. Esta se encuentra en las sociedades mercantiles en México que no requieren de un mínimo de capital. Su reserva, al igual que en la mayoría de los otros tipos de empresas o negocios, debe representar el 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% de su capital fijo. Podemos encontrar unos ejemplos que son Boliche AMF, Compañía SS en NC, Cadena de Boliches, Federal Express Holdings, México y compañía. Conclusión. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, todos los tipos de sociedades mercantiles deberán formarse ante un notario público a través de una escritura constitutiva con un cierto capital social que podrá ser o no variable. A partir de esos elementos en común, existen grandes variaciones entre cada una de las sociedades y otras. Esto es todo. Reitero mi nombre, Agustín Cantús, estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas.
Muchas gracias.